Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar lo que realmente diferencia a un autónomo. Y es que, amigos emprendedores, a raíz de esa entrevista que realizamos en Mundo Emprende hace unos días a la presidenta de la Asociación Autónoma de Riders de Madrid, aquí os dejo la entrevista, pues yo expresé claramente cuál es mi opinión para todo esto de definir qué es un autónomo y qué no es un autónomo. Y pues partiendo de la base de que la figura del autónomo es un cajón desastre donde metemos todas esas formas jurídicas que no tienen un encaje claro, pues claro, uno no termina de entender por qué cuando metemos en ese cajón ciertos nuevos modelos de negocio o de relación laboral, pues luego la administración va cambiando el criterio y persigue esas relaciones por otras que tal vez a la administración le interesen más económicamente o simplemente porque, en un momento dado, electoralmente es interesante seguir recordando a la ciudadanía que necesitan a papá Estado para proteger sus derechos frente al ogro, al capital que siempre va a intentar aprovecharse de sus condiciones. Y incluso cuando el propio afectado desea firmemente, razonadamente y con los números en la mano ser autónomo, el Estado le dice: estás trastornado, realmente esto no es lo que necesitas y lo que necesitas es esto otro y te lo voy a imponer por ley. Yo expresé claramente mi opinión. Es verdad que hemos tenido muchísima polémica en las redes. Muchos de vosotros no estáis de acuerdo. En algún caso incluso me habéis contado vuestro caso particular, que en algún momento de vuestra vida tuvisteis un contrato mercantil que realmente entendíais que no era justo y conseguisteis en algún caso incluso que se os reconociera esos derechos laborales como trabajador por cuenta ajena. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus ideas sobre este tema, pero yo parto de una base fundamental y es que considero mucho mejor la libertad, la capacidad de decisión de cada uno de nosotros, y si todo funcionara de manera correcta, realmente sería muy complicado que se produjeran casos de abuso en esta posición del empresario sobre ese autónomo que debería ser asalariado, ¿no? Que es el caso que nos ocupa, porque habría suficiente oferta en el mercado como para que si en este lugar no me ofrecen las condiciones que necesito, pueda irme a otro lugar y la propia ley del mercado hará que quien está ofreciendo condiciones que no se ajustan a derecho termine o cambiando de actitud porque no consigue nada o directamente cerrando su empresa. Pero esa es mi opinión y la verdad es que vosotros algunos de vosotros habéis dado la contraria, y lo que sí quiero ahora es que repasemos exactamente qué es lo que dice la ley que define a un autónomo y cuál es su diferencia fundamental con un trabajador por cuenta ajena. Y es que el problema, amigos, como en la mayoría de los casos, lo tenemos con la legislación, y es que nuestros políticos están acostumbrados a legislar de manera amplia, con la idea de que después una simple interpretación por parte de la administración pueda girar la idea o el espíritu de esa normativa hacia un lado o hacia otro. Lo vimos claramente con las cooperativas de trabajo asociado. Claramente se potenciaron, incluso en alguna comunidad autónoma se legisló para que esas cooperativas fueran un vehículo de emprendimiento y se pudieran utilizar para, al principio de los negocios, no tener por qué darse uno de alta como autónomo y poder facturar a través de estas cooperativas de trabajo asociado. Pero en un momento dado, por X razones, interesó cambiar ese criterio. No hizo falta cambiar la ley, simplemente se cambió el criterio y las principales organizaciones que ya estaban funcionando en ese sector, poco más que se vieron obligados a desaparecer. ¿Por qué? Porque cambió el criterio, la inspección se dedicó a hacer su trabajo con el nuevo criterio y al final se hizo que ese vehículo, que además está apoyado por la Unión Europea
que nos podía servir para aflorar muchísima economía sumergida, que estaba sumergida porque no tenía capacidad para pagar esos costes que suponía ser autónomo por el nivel de facturación que tenía, bueno, pues se eliminaran de un plumazo y, bueno, pues por ciertos intereses de unos colectivos o de otros, hicieron que estas cooperativas de trabajo asociado desaparecieran o fundamentalmente no pudieran dar ese servicio de facturación que, bueno, pues era algo que parecía interesante para poder ponerse en marcha como emprendedores, una etapa anterior a tener que darse de alta como autónomo y empezar a tener esos gastos fijos que como mínimo son esa cuota de autónomos en la seguridad social. Por eso, la inseguridad jurídica campa continuamente en nuestra legislación, igual que a la hora, por ejemplo, de que podamos tener claro qué gastos sí podemos deducirnos y cuáles no. Bueno, pues volvemos a lo mismo, se legisla ancho para que sean las propias administraciones en cada momento, incluso el propio inspector que llega a nuestra empresa, el que pueda tomar esas decisiones que pueden llegar a blanco y negro. Es decir, en una administración se considera un gasto deducible y en otra no. O en una circunstancia sí y en otra no. Y no está sujeto a la ley, sino está sujeta a la interpretación de la ley, o sea, al criterio de la administración. Bueno, pues eso mismo nos pasa con los autónomos. La ley deja clara cuáles serían esos criterios, pero también deja abierto a la interpretación de la administración lo que va a considerar autónomo y lo que no. Y ahí vienen todos los problemas. ¿Y cuáles son los principios básicos de los que nos habla la ley para definir a ese autónomo? Bueno, pues esas relaciones de autónomo, cuando estamos hablando de un contrato mercantil con una empresa o con otro autónomo, estamos hablando de dos fundamentos básicos, la independencia y la geneidad. Bueno, pues estos dos principios son interpretables. Cuando hablamos de la independencia, pues hablamos de que este autónomo sea independiente de la organización para la que trabaja, en horarios, en días de vacaciones, bueno. ¿Hasta dónde llega la independencia? Pues ahí tenemos un gran problema. Y piénsalo como empresario. Si tú me encargas un trabajo y me lo encargas, pues que lo necesitas para la semana que viene, pues me estás condicionando una serie de horarios, me estás condicionando una serie de resultados, con lo que, bueno, ¿es independencia? Sí, yo entiendo claramente que sí. Bueno, pues para algún inspector o para alguna administración puede considerarse que estamos obligando a ese trabajador autónomo a trabajar con un horario determinado o una serie de horas o, bueno, pues con una serie de indicaciones por parte del cliente que, lógicamente, como cliente, tiene que dar una serie de indicaciones. Así que la independencia, bueno, pues también está... también es interpretable y en muchos casos es esta parte de la independencia lo que hace que bueno, pues que el criterio de la administración pueda moverse unos centímetros para declarar a un autónomo pues falso autónomo y obligarlo a ser contratado por cuenta ajena por la propia compañía. Y vuelvo a lo mismo, en muchos casos, aunque el autónomo no quiera, que está a gusto como autónomo, o que la propia compañía le interese más esa relación mercantil. Pero hablamos también de la segunda parte, de ese criterio que es la geneidad. Y vamos con la geneidad. Hablamos de la geneidad, por ejemplo, en la remuneración, cuando claramente la remuneración depende de la consecución de una serie de objetivos o de un resultado final. Y no depende, bueno, pues de, como dependería un trabajador por cuenta ajena, de una serie de horas. Pero, claro, yo aquí también me planteo lo siguiente. Y si yo lo que estoy contratando es un desarrollador por horas, una persona autónoma que dentro de su tiempo me va a dedicar 2 horas a la consecución de un proyecto. ¿Tendríamos ageneidad dentro de la remuneración? Hemos fijado un precio, lo hemos negociado entre las dos partes, lo hemos escrito en nuestro contrato y hemos dicho que, bueno, pues que vamos a pagar 35 euros la hora. ¿Estamos ahí realizando una remuneración por resultados de la actividad o realmente estamos pagando por unas horas de dedicación al proyecto? Bueno, pues aquí volvemos otra vez a las diferentes
interpretaciones. Y luego tenemos la genuinidad en los medios. Y es que, claro, una de las cosas que miramos es si efectivamente ese autónomo tiene los medios necesarios para realizar su trabajo y no está utilizando los medios de la compañía para tal fin. Bueno, pues por ejemplo, no está utilizando el ordenador de la empresa, sino que tiene su propio ordenador, o la moto, la bicicleta, si es un rider, o bueno, pues ahí volvemos otra vez también a esa línea fina en la que podemos considerar ajenidad en los medios, pues hacia el autónomo o hacia el trabajador por cuenta ajena. En el caso de los riders, pues durante mucho tiempo se discutía que esos riders pudieran llevar una mochila con el logotipo de la empresa y se consideraba que, claro, como ese material lo proporcionaba la empresa, pues ya no había esa ajenidad en los medios, aunque la bicicleta, la motocicleta fuera del propio rider. Bueno, pues viendo ese matiz de criterio que ponía la administración, muchas de estas empresas de reparto pues pasaron a no facilitar estos medios a los repartidores, sino que bueno, pues los repartidores los pudieran comprar para poder utilizarlo, son suyos y los utilizan en el momento que tengan que realizar estos trabajos. Igual pasa con los uniformes, etcétera, etcétera. Por eso os digo que la línea de la interpretación es muy delgada. Exactamente igual que bueno, el tema de la oficina o dónde se realiza el trabajo. Yo puedo necesitar que un autónomo venga a realizar un trabajo a mis oficinas, pero claro, ahí ya podemos estar contemplando que no haya ajenidad en los medios porque estás utilizando los recursos de la empresa para la que estás trabajando. Bueno. Como veis, no es fácil. Las reglas están ahí, pero la interpretación puede llegar hasta donde queramos. ¿Y cuál es el problema? Pues que, por un lado, la Administración toma su criterio, empieza a trabajar e inspecciona con ese criterio. Las empresas que entienden que la inseguridad jurídica no les conviene y hace que sus negocios pues, no tengan un horizonte claro, llevan estas decisiones a los tribunales. ¿Y qué hacen los tribunales? Pues los tribunales hacen lo mismo, interpretan y, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, lo hablábamos con los riders y bueno, pues por aquí os dejo un vídeo en el que lo hablamos. Las sentencias judiciales están empatadas. La mitad consideran que efectivamente son trabajadores autónomos y la otra mitad considera que deberían ser trabajadores por cuenta ajena. Es cuestión de la interpretación, pero no lo vamos a llevar solo a los riders, lo podemos llevar a cualquier tipo de relación mercantil y además muchas de ellas las tenemos claras en nuestra cabeza, pero si las comentamos, igual empiezas a darte cuenta que también serían susceptibles de terminar siendo una relación laboral según el criterio de las administraciones. Y vamos, por ejemplo, con un sector que bueno, pues, funciona desde hace muchísimos años, que en el fondo nadie se lo plantea como una relación de trabajador por cuenta ajena, tal vez porque bueno, se ha instaurado así desde hace mucho tiempo, no se considera nueva economía, con lo que bueno, pues ahí sigue. Pero pensémoslo fríamente, cuando hablamos, por ejemplo, de esos comerciales que tienen las compañías de seguro, que tienen unas carteras, bueno, la mayoría de las veces incluso trabajan en las oficinas de las aseguradoras, utilizan en muchos casos recursos de la propia aseguradora, coches de empresa, material informático. Por supuesto, en la mayoría de los casos están sujetos a la propia organización que bueno, les dicta las normas, les dicta las ofertas, les dicta la relación con los clientes. Y bueno, pues esta relación de autónomo no nos la planteamos. Además, hemos de decir que en la mayoría de los casos son autónomos que solo trabajan con una compañía, con lo que, bueno, pues además deberían ser autónomos trade, que en la mayoría de los casos ni siquiera se ha hecho ese trámite de trade para estar dentro de la legalidad. Bueno, pues en la mayoría de los casos la Administración no se plantea esta relación como una relación de autónomo fraudulenta y, como estáis viendo, bueno, pues podría tener más síntomas que otras que sí están en el candelero. Pero no es la única.
Vamos a hablar, por ejemplo, de los taxis. Y es verdad que los taxis han tenido muchísima polémica con los VTCs. Volvemos a la figura también del VTC como posible autónomo, que lo podemos considerar falso autónomo porque debería ser un empleado, porque al final trabaja para una plataforma que es la que le está dando ese trabajo. Bueno, pues ahora planteémonos el mundo del taxi. Primero, licencia administrativa, con lo que bueno, pues ya están sujetos a unas regulaciones, no marcan el precio, luego sí que están sujetos a una organización superior. Por otro lado, ahora mismo, con las aplicaciones que están funcionando dentro del mundo del taxi, bueno, pues hay mucho autónomo que toda su facturación, o gran parte, o más del 70% de esa facturación, la está consiguiendo a través de esas plataformas. Podemos considerar que al final están sujetos a estas plataformas, a sus normas, y que no son independientes. Bueno, podríamos considerarlo. Lo que quiero que veamos es que al final cualquiera de las relaciones como autónomos nos las podemos plantear como relaciones que deberían ser bueno, por cuenta ajena. Y bueno, pues si el criterio cambia, pues muchos de estos taxistas, ¿por qué no?, tendrían que ser obligados a ser contratados por el ayuntamiento, por la empresa municipal de transportes o bueno, pues por las aplicaciones que dan servicio a los clientes de taxi. No lo sé. Quiero llevar esto un poco al absurdo para que nos demos cuenta que al final estas relaciones son complicadas de medir, dependen de una interpretación, dependen además del aire para donde sople en cada momento y crean una indefensión jurídica tremenda, no solo para el empresario que pone en marcha un proyecto de emprendimiento, sino también para los propios autónomos o bueno, trabajadores dentro de esa organización. Así que, bueno, en mi opinión, hay que hacer leyes mucho más claras. Eso no quiere decir que sean leyes mucho más restrictivas, al revés. Yo creo que hay que abrirse a las nuevas relaciones laborales. La famosa historia de la lucha de clases, el trabajador contra el capital, la explotación del trabajador, bueno, pues esas cosas, está claro que en el sistema laboral que tenemos se producen abusos y bueno, pues por eso hay una inspección y hay unas leyes para poder perseguirlas. Pero también es verdad que en la mayoría de los casos esa relación ya no es tan desigual. El propio capital trabaja dentro de la empresa en el 90% de nuestro tejido empresarial, que recordemos que son autónomos y pymes. Y bueno, pues esa historia, sindicatos, lucha, trabajadores y tal, puede tener su importancia dentro de las grandes empresas, ¿no?, las empresas industriales, pero no es la realidad del resto del sector. Y lo que sí es verdad es que la tendencia es hacia que vayamos a un modelo de relación laboral mucho más flexible en ambas direcciones. El trabajador no depender solo de una única empresa, que luego pasa lo que pasa, esa empresa no hace las cosas bien o no tiene los resultados que necesita y nos vemos en la calle y en muchos casos ya con una edad que imposibilita la vuelta al mercado laboral. Bueno, pues con los nuevos modelos podemos diversificar, podemos trabajar para varias empresas, podemos trabajar por proyecto y bueno, pues ahí estaremos diversificando un poco ese salario y bueno, no haciéndolo depender de un único pagador. Y por otro lado, las empresas pues necesitan una contratación mucho más flexible, que bueno, no obligue al matrimonio, no tengas que contratar a un trabajador para quedártelo toda la vida, sino que bueno, pues en los diferentes momentos de ese trabajador y de tu propio proyecto se puedan adaptar ambos intereses, porque si no al final construimos empresas mastodónticas con personal que ya no está en lo que debería estar en el sector, aunque bueno, pues ese mismo personal puede ser útil en otra empresa o en otro tipo de trabajo. Con lo que yo creo en esas relaciones que vienen mucho más flexibles, creo firmemente en que poco a poco se van a ir imponiendo y aquí el único problema es que nuestra legislación no ponga barreras para no crearnos bueno, pues un retraso a la hora de avanzar en este nuevo sistema y que poco a poco nos podamos adaptar para que, bueno, por un lado no haya abusos y por otro lado podamos sacarle el máximo partido.
Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero no haberos aburrido con esta reflexión sobre el mercado laboral y sobre lo que diferencia a un autónomo de lo que podría considerarse un falso autónomo y por lo tanto debería ser un trabajador por cuenta ajena. No está claro, no es tan evidente como muchos de vosotros me habéis querido hacer ver en vuestros comentarios. Es cuestión de interpretación y siempre que es cuestión de interpretación se produce una inseguridad jurídica grande. Las inseguridades, las jurídicas, las económicas, todas van en contra del desarrollo económico, de la generación de riqueza y de la creación de puestos de trabajo. Con lo que, señores políticos, que tienen ustedes que legislar. Legislemos lo que haga falta legislar, hagámoslo de manera clara y no dejemos al albur del criterio de las administraciones esas decisiones que pueden cambiar, pues eso, 180 grados una relación, en este caso, por ejemplo, una relación laboral. Y eso acaba con miles de negocios y con miles de, bueno, empresarios ganándose la vida con esos negocios. Así que, como os decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora os voy a pedir algo que es totalmente gratuito, que es independiente, que tiene su ajeneidad ahí reflejada, que es simplemente que os deis de alta en este canal, que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que como os decía no cuesta dinero, y si lo que quieres es seguir informándote de todo lo que tiene que ver con emprender, con poner en marcha un negocio, aquí tienes nuestra lista de reproducciones. Adiós, adiós.